Bien, continuando con la sección de derivadas de logaritmos y exponenciales, en este video vamos a continuar con la misma tónica anterior, pero queremos es introducir un procedimiento para dar paso a un método que lo vamos a denominar diferenciación logarítmica. ¿Ok? En este caso, fíjense que estamos teniendo una expresión bastante compleja como argumento del logaritmo. Y hemos notado en los ejemplos anteriores que tenemos dos miradas: hacer el ejercicio basándonos en la regla de la cadena o primero aplicando propiedades del logaritmo convenientemente para poder desglosar la función y así lograr derivar de una manera más simple. En este caso lo vamos a hacer así. Fíjense que si la función analizamos el argumento, esta raíz cuarta que involucra toda la expresión que representa el cociente es sinónimo de elevarla al 1/4. Siendo este el nuevo argumento, el 1/4 se convierte en coeficiente y ahora el logaritmo expresa un cociente. Y el logaritmo del cociente para nosotros va a ser la resta de los logaritmos. Pero fíjense que el 1/4 va a afectar a ambos logaritmos. Sin duda alguna, esta nueva expresión facilita considerablemente la derivada. Por lo tanto, ahora es cuando la vamos a derivar. La derivada de la función viene dada por el 1/4, que va a estar presente en la derivada de ambas funciones, y la derivada del primer término será 1 sobre el argumento por la derivada interna. Lo colocamos directamente porque ya fueron abordados ejercicios de este tipo. Y este mismo ejercicio ya fue abordado. Por lo tanto, acá podemos hacer una suma de fracciones. En este caso, fíjense que ellos son primos entre sí, pero al multiplicarlos me va a quedar x a la 4 menos 1. Acuérdense de la fórmula de producto por su diferencia. Y al hacer este entre este me va a dar el otro, por lo tanto sería este por el 2x menos, al hacer x a la 4 menos 1 entre x cuadrado más 1, más 1, perdón, me va a dar el otro, que es x cuadrado menos 1, y él va a estar multiplicado por el otro numerador. O sea, hacen la suma de fracciones, distribuyen los numeradores, ¿verdad? Aquí verán que este término cúbico con este se cancela porque son términos opuestos, y el 2x más el 2x me da 4x. Por lo tanto, este factor 4 se cancela con el de abajo y de manera bien práctica he llegado a la derivada. Quiere decir que fíjense que como una conclusión de los 6 ejercicios que hemos hecho hasta este momento, podemos decir que sin duda alguna es mucho más práctico utilizar las propiedades del logaritmo previamente del cálculo de la derivada. Ahora, como esta unidad también involucra exponenciales, no quiero dejar la oportunidad, antes de pasar a la diferenciación logarítmica, de mostrarle algunos ejemplos. Pero la exponencial va a ser como más práctica. ¿Por qué? Porque sabemos que la derivada de la exponencial es ella misma. Pero como en este caso, como argumento tenemos una función, se aplica la regla de la cadena. En este caso sería la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada interna. Como la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, entonces nuestra derivada queda expresada en términos de este cociente. Coloquemos otro. Puede ser la exponencial del seno de 2x. Es muy práctico. Sería la derivada de la exponencial, sería ella misma multiplicada por la derivada del argumento. Pero para la derivada del argumento es una regla de la cadena, porque tengo una función externa y una función interna. Por lo tanto sería la misma exponencial del principio, la derivada del seno sería el coseno evaluado en el mismo interno multiplicada por la derivada interna. Es decir, el 2 lo pongo delante, pongo coseno. Uno normalmente coloca las exponenciales al final. Es una norma que más adelante, cuando veamos integrales, ustedes van a entender por qué. Entonces, en este caso, sería 2 coseno de 2x por la exponencial del logaritmo de 2x. Aquí, para contrastar, vamos a mezclarlas con una algebraica. Obviamente sería la derivada del cociente, la derivada del de arriba. ¿Qué sería la derivada del de arriba? El mismo exponencial por la derivada interna, que es 2. Por eso es 2 exponencial de 2x. Por el de abajo sin derivar, menos
el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 2x, todo sobre el de abajo al cuadrado. En este caso, fíjense que extraemos factor común 2x y exponencial. O sea, si yo saco 2x exponencial de 2x, al primero me va a quedar solamente una x de acá. Menos si lo que yo estoy sacando es precisamente todos los elementos que componen el segundo término. Por lo tanto, me queda el neutro. Finalmente, la x de arriba se va con una x de acá. Bien, así me queda expresada la derivada. Ahora, pasemos al otro tema, que es diferenciación logarítmica. Para la diferenciación logarítmica, nosotros no vamos a aportar ninguna, digamos, teoría adicional, sino que vamos a asumir como una norma lo que hemos venido descubriendo en los ejercicios anteriores. Es decir, que previamente al cálculo de la derivada en sí, vamos a ir desglosando esa derivada a través de las propiedades del logaritmo. Por eso le colocamos este apellido de logarítmica. Y yo voy a desarrollar un par de ejercicios. Yo prefiero que en la medida que vaya explicando el ejercicio, le voy argumentando la metodología. Fíjense. En este caso estamos teniendo una función. Y fíjense que ella para nada es un logaritmo. En todo caso, el logaritmo para nosotros va a ser una herramienta. Y nos dicen, si f de x es el cociente de x más 1 al cuadrado con raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, hallar f' de x. Yo quiero que nos tomemos un segundo pensando qué hubiese pasado si lo hacemos de manera habitual, es decir, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, todo sobre el de abajo al cuadrado. En primeras de cambio se ve como algo sencillo, pero la complicación está cuando nosotros, una vez de derivar ese cociente, que involucra expresiones racionales, vayamos a llevarlo a la mínima expresión. Ahí es donde está la dificultad. Entonces, por eso recurrimos a este método. ¿Qué dice el método? Lo primero que vamos a hacer es llamar y a f de x. Por lo tanto, y va a ser igual a la expresión que me da. Segundo, vamos a aplicar logaritmo en ambos lados de la igualdad anterior. ¿Lo ven? Claro, el logaritmo de la izquierda va a ser una expresión muy simple porque yo sé que y es una función de x. Entonces, cuando yo vaya a derivar esta expresión, la derivada va a ser 1 sobre y por la derivada de y. En todo caso sería 1 sobre y por y', pero eso lo vamos a hacer más adelante. Por lo pronto, estamos teniendo esta expresión y esta expresión le vamos a ir aplicando las propiedades del logaritmo para irla facilitando cada vez más. Como primero caso tenemos, aquí tengo una operación fundamental que es una división y yo puedo separar el argumento en numerador sobre denominador. Es decir, este logaritmo yo lo puedo convertir en el logaritmo de A menos el logaritmo de B, con estas expresiones que estoy resaltando. Entonces sería, esto implica, como es una igualdad, sigo colocando mi lado izquierdo, pero en el miembro derecho sustituyo esta expresión por su equivalente, que es el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Aprovecho la ocasión para la expresión de abajo colocarla como una potencia. ¿Por qué? Porque en el paso siguiente que podemos hacer, este 2 puede salir como coeficiente y este 1/2 también sale como coeficiente. Estarían así. Entonces fíjense cómo esta expresión tan pesada para efectos de la derivada se convierte en algo que es menos complejo, es más simple. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una igualdad y yo quiero calcular la derivada, voy a derivar a la izquierda, o sea, la expresión de la izquierda y en la derecha. Entonces, al mismo tiempo, voy a derivar a la izquierda y a la derecha. ¿Qué sería la derivada del de la izquierda? Lo que les comenté al principio. Si tengo el logaritmo de y, la derivada del logaritmo de y sería 1 sobre y por y'. Y en la derecha tendríamos lo siguiente. La derivada del logaritmo de x más 1 sería 1 sobre x más 1 por su derivada interna. Y en este caso, la derivada del logaritmo de x cuadrado menos 1 sería 1 sobre x cuadrado menos 1 por su derivada interna, que es 2x. Todo lo que he dicho lo vamos a ver a continuación.
¿Vieron? Vamos, si quieren lo vamos viendo paso a paso. Logaritmo de i tiene como derivada 1 sobre i por i'. 2 por logaritmo de x más 1. La derivada del logaritmo de x más 1 es 1 sobre x más 1. Menos 1/2 por logaritmo de esta expresión sería 1 sobre la expresión por la derivada de la expresión. Entonces, ya llevamos el problema hasta aquí. Con el lado izquierdo no me voy a meter por ahora, sino que voy a ir trabajando con el derecho. Ya hasta aquí derivamos. Entonces, fíjense qué podemos hacer. Este 2 multiplica este 1, este 2 se cancela con este 2, y esta x multiplica los unos de arriba, es decir, estamos transformando esta expresión en esta fracción y toda esta expresión en esta fracción. Ahora vamos a hacer esta suma de fracciones. Fíjense que cuando yo pienso en x cuadrado menos 1, al factorizarlo, él es x menos 1 por x más 1. Por lo tanto, el factor x más 1 forma parte de él. Es decir, esta expresión está metida como factor dentro de esta otra. Por lo tanto, esta que lo contiene será el mínimo común múltiplo. Entonces hacemos este entre este me da x menos 1. Por el 2 de arriba sería 2 por x menos 1. Menos este dividido entre este, como es el mismo, me da 1. Por x me da x. En ese sentido, ¿qué tenemos? Multiplico los de arriba, sería 2 por x, 2x. 2 por menos 1, menos 2, menos x. Hago la resta de 2x menos x, que me daría x. Pero fíjense además que en el lado izquierdo estoy teniendo 1 sobre i. Y aquí le estoy diciendo, hice la resta de 2x menos x, me da x menos 2. X menos 2, aquí lo tengo. Pero les decía que en el lado izquierdo yo estoy teniendo 1 sobre i. Es decir, que este i está como un denominador. Yo puedo pasarlo a multiplicar al otro lado. O dicho de una manera formal, multiplico i en ambos lados. ¿Ok? ¿Para qué? Para dejar el i' solo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando yo paso el i a multiplicar, veamos los roles. ¿Quién era i? Recordemos al principio que i es esta expresión. Por lo tanto, yo la suplanto. Y representa toda esta expresión. Y finalmente yo agrupo los elementos. ¿Qué hago? Acá lo que hice fue multiplicar el de arriba con el de arriba. Y fíjese, esta expresión por esta expresión, ¿qué significa esta expresión en raíz cuadrada? Que es ella elevado a la 1/2. Entonces tendría la misma base y sumo los exponentes. Esta tendría exponente 1 y este exponente 1/2. Por eso me genera este 3/2. Finalmente esto lo veo como una raíz. Y fíjate que este lado derecho sería el resultado. ¿Por qué? Porque i, recuerden que i al principio era f de x. Entonces i', ¿qué será? F' de x. O sea que de esta forma hemos llegado a la derivada de la función. En un próximo video voy a desarrollarles un segundo ejemplo.